Muy buenas tardes a todos los amigos del canal Nuevo Amanecer, así como a mis amigos de la página en Facebook A New Day's Beginning y Nuevo Amanecer. Para los que no me conocen y los que me están viendo por primera vez, mi nombre es Wanda y en el canal Nuevo Amanecer transmitimos diferentes temáticas, temas espirituales, temas motivacionales, temas de salud y temas dedicados a los niños. Pero todos y cada uno de los temas es con el propósito de ayudarte a ti, amiga y amigo que me estás viendo, a tener una mejor calidad de vida y al poder alcanzar cada uno de tus sueños teniendo una mejor salud tanto física, emocional como espiritual. Los miércoles particularmente lo dedicamos a la salud, viva más, viva mejor. Y el miércoles pasado estuvimos hablando sobre un tema que encuentro que a veces es un poco desconocido por muchos, a pesar de que son muchas las personas que padecen de esa condición, y es el tema de la epilepsia. Por eso a ese tema en particular se le dedicó el miércoles pasado y se le van a estar dedicando algunos miércoles más. Quiero proveer la información no solamente de lo que es la epilepsia que se dijo ya el miércoles pasado, los tipos de epilepsia que existen que se dijeron y se discutieron también el miércoles pasado y cómo se presentan cada uno de esos tipos de epilepsia. Queremos también, en adición a eso, enfocarnos en los tratamientos, en los nuevos tratamientos que han surgido, ¿verdad?, para la epilepsia. Y uno de ellos es el estimulador del nervio vago, o como se conoce en Estados Unidos y en algunos otros países como el VNS. El estimulador del nervio vago o VNS es una maquinita, ¿verdad?, que se pone para tirar energía cada cierto tiempo al cerebro. ¿Qué busca esa energía que va a estar tirando esa maquinita cada ciertos minutos al cerebro? Pues ciertamente lo que va a buscar es equilibrar la electricidad en el cerebro para tratar de evitar los ataques. Pero vamos a hablar un poco más de eso y ustedes van a preguntar, ¿y cómo es que tú tienes el conocimiento de eso, Wanda? Pues yo tengo el conocimiento de eso porque yo fui paciente de epilepsia por 23 años. Fui paciente de epilepsia teniendo 23 y 24 ataques al mes. Y una de las cosas que intentaron los médicos luego de haber tratado toda la medicación fue implantar el VNS, hacer la cirugía. Esa fue la primera cirugía a la cual yo fui sometida. Y es una cirugía que aproximadamente dura de 45 minutos a una hora. No es tan complicada como la cirugía de cerebro abierto, que finalmente se me tuvo que realizar 2 cirugías de cerebro abierto para poder solucionar la situación. En la cirugía del VNS, que fue la primera que se intentó, no es una cirugía tan complicada. No hay que abrir el cerebro, aunque a muchas personas y a muchos pacientes en los últimos años se le ha tratado de poner el VNS en el cerebro. Pero en el caso mío, el VNS se puso en esta área aquí y se abrió la parte del cuello, se abrió aquí, se abrió en esta parte del brazo también. Por aquí se puso la máquina que iba a tirar la energía hacia el cerebro, el VNS. Y entonces la cablería se va a través del nervio vago, rondando y rondando, y se conecta al cerebro.
no es una operación donde haya que abrir el cerebro, donde haya esos riesgos mayores de que pudiera haber un stroke, pero pues tiene unos riesgos leves que pudiera ser que cuando se esté pasando a través del nervio vago, la cablería, pues pudiera ocurrir algo, pero son riesgos menores. Ahora, la pregunta que como paciente a lo mejor te estés haciendo, o la pregunta que como familiar de algún paciente te estés haciendo es, ¿cuán efectivo puede ser el VNS? En mi caso en particular, cuando se me sometió a la cirugía del VNS, ya se me había aclarado que con esa cirugía no se pretendía eliminar en su totalidad los ataques. ¿Por qué? Porque yo tenía muchísimos ataques al mes y entonces con una cirugía del VNS no se iba a esperar que ese problema se solucionara en su totalidad. Lo que ellos tenían como una expectativa era que se redujera la cantidad de ataques por lo menos un 50%, que por lo menos esos ataques pudieran bajar de 24 a 12. Así que esa era la expectativa que tenía el equipo médico en ese momento. No era eliminarlo. Y entiendo que todavía hoy día el funcionamiento del VNS, las expectativas de los doctores con eso no es eliminar los ataques, sino reducir la cantidad o la intensidad de los ataques que le estén dando a las personas. En mi caso personal, ¿se logró esa meta? Podrían muchos de ustedes preguntarse. En mi caso personal, no fue tan efectivo. ¿Cómo trabaja el VNS? El VNS al principio, ¿verdad?, de la operación, luego de las primeras 2 o 3 semanas, porque cuando implantan el VNS, no le ponen a tirar electricidad desde el primer momento. O sea, ellos lo implantan y luego se espera 2 o 3 semanas antes de comenzar a programarlo para que tire energía al cerebro. Y la energía, en mi caso en particular, al principio se programó para tirar poquita energía. Apenas yo lo sentía cuando la energía venía, era muy poco lo que yo sentía. Se le había dado instrucciones a mi esposo de que si en algún momento yo tenía algún ataque, se me iba a poner un imán cerca de esta área para que la energía fuera duplicada. Y entonces tratar de parar el ataque, la electricidad que estaba viniendo, se paralizara. Ahora bien, en ese primer intento que se puso una cantidad de electricidad bastante bajita, no se logró hacer prácticamente ninguna mejora con eso, así que ya el próximo mes ellos habían aumentado un poco más la electricidad. Según ellos van aumentando la cantidad de electricidad, porque hay diferentes maneras que se puede trabajar aumentando la cantidad de electricidad o disminuyendo el tiempo de espera entre una electricidad o la otra. Por ejemplo, en mi caso era cada 3 minutos que el VNS lanzaba la electricidad al cerebro. Cada 3 minutos estaba programado el VNS para lanzar la electricidad. Puede que para algunos otros pacientes la programación sea cada 5 minutos, para otro cada 2 minutos, para otro cada 4. Eso depende del neurólogo que lo esté viendo y de cómo el paciente esté reaccionando a la terapia. Pero en mi caso era cada 3 minutos. Se empezó por una cantidad de electricidad bastante baja y se fue aumentando poco a poco y gradualmente. Según se fue aumentando, pues entonces la voz, cada vez que venía la electricidad, ¿qué pasaba con la voz? Me iba a cambiar. Y muchos que sigan mi canal, pues tal vez en un momento dado pudieron verlo, como cada 3 minutos la voz me cambiaba, se tornaba un poco más ronca. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues el VNS o el estimulador del nervio vago estaba estimulando ese nervio para que lanzara mayor cantidad de electricidad.
Y pues obviamente cuando yo hablaba con las personas, pues cada 3 minutos iban a darse cuenta de que había un cambio de voz y me iban a preguntar que por qué. Me preguntaban por qué tu voz está cambiando, por qué te cambia la voz cada cierto tiempo. Pues eso es un efecto del VNS, en adición a que se sentía, ¿verdad?, un poco la electricidad cuando subía. Fueron cada vez, ¿verdad?, incrementando más y más y más y más la electricidad, y aunque en un momento se redujeron de 24 ataques a 17, 16 ataques, no se logró, lo más que entiendo que se lograron reducir fue a 15 ataques. Así que no lograron, ¿verdad?, sí, tal vez la meta de reducción, porque se redujeron 9 por 9 ataques, pero no eliminar toda la situación como ellos ya habían predicho que sucedería, que ellos no tenían la expectativa de que se fueran a eliminar todos los ataques, sino a reducir. Aumentaron la electricidad lo más que pudieron, ¿verdad? Pero llegó un momento en que ya yo no estaba tolerando ese nivel de electricidad tan fuerte que estaban mandando, y me estaba dando unos dolores, ¿verdad?, en el cuello. Estaba hablando mientras dormía, no estaba durmiendo bien. Mi esposo notaba ciertos movimientos en mí mientras yo dormía, así que yo se lo notifiqué al médico. Inmediatamente entonces ellos procedieron a eliminar, ir bajando poco a poco, porque no se podía bajar de inmediato, pero ir bajando la electricidad a una cantidad mínima, porque entonces tuvieron un poco de temor que pudiera afectarse el nervio. Inmediatamente ellos empezaron a reducir la cantidad de electricidad que se estaba enviando al cerebro. Al reducirla, pues nuevamente los ataques incrementaron un poco más, y pues dejaron el VNS trabajando con muy poca electricidad, y en ese sentido realmente no fue, en mi caso personal, ¿verdad?, no fue efectivo. Y por eso tuvieron que entonces recurrir a las 2 cirugías, ya operando el cerebro, invasiva, lo que se conocen como cirugías invasivas. Esa fue mi experiencia con el VNS, pero a todos aquellos que lo quieran intentar, pueden intentarlo. Como les digo, no es una cirugía que envuelva complejidad mayor, es una cirugía bastante sencilla. En mi caso personal, cicatrizó muy bien, el cuello no quedó con ninguna cicatriz, una pequeña cicatriz debajo del brazo aquí, muy pequeñita. Y no me hizo ningún daño ni a mi salud, ni a mis emociones, ni nada por el estilo. No tuvo ningún efecto secundario. Pero pues en mi caso particular no se eliminaron las convulsiones, ni se redujo la cantidad que se esperaba que se redujera. En el caso de otras personas, ¿verdad?, que le han hecho la implementación del VNS dentro del cerebro, tuve una amiga que le hicieron esa operación dentro del cerebro, no fue muy efectiva tampoco en el caso de ella. Tuvo muchos efectos secundarios y adversos en el caso de ella, y pues no se solucionó el problema de la epilepsia. Ahora, esto no es una estadística oficial de si el VNS funciona o no funciona. Esa estadística se la puede proveer a ustedes su propio médico, y el médico que lleve su caso es el que le va a hacer la recomendación a usted de qué pasos usted debe de ir siguiendo para estabilizar su salud. En el caso mío no fue la solución al problema. Estaré hablando de cómo se solucionó mi problema en el próximo programa, el próximo miércoles. Y ese próximo miércoles estaré hablando un poco más sobre la cirugía invasiva. ¿Cómo es esa cirugía invasiva? ¿Cómo es cuando se tiene que abrir el cerebro? ¿Cuáles son los riesgos de abrir el cerebro? ¿Cuál es el tiempo que uno permanece en el hospital cuando el cerebro ya se abre para una operación?
y qué tan efectiva fue esa operación en mi caso particular. Así que los espero el próximo miércoles. También quiero hacer un programa para aclarar, ¿verdad? Ciertas preguntas que he visto que en muchos grupos se hacen constantemente y de las cuales estaremos hablando también en algún programa. Y una de las mayores, que la voy a adelantar ya hoy, de las preguntas que veo que normalmente, o de los mitos que normalmente existen, es si una mujer con epilepsia puede tener hijos. Mire, si una mujer con epilepsia puede tener hijos. En mi caso particular, yo soy madre de 2 hijos y la epilepsia como tal no le impide a usted de tener hijos. Simplemente es la medicación que se usa para la epilepsia, lo que puede ser contraproducente en su embarazo y en el niño. En mi caso particular, la medicación que se estuvo haciendo, gracias a Dios, no hizo daño al bebé, pero eso es lo que usted tendría que consultar, ¿verdad?, con el médico que le esté viendo a usted, si el medicamento que usted está tomando puede hacer daño al feto y qué daños le puede hacer al feto ese medicamento que usted está tomando. Pero el estar con un tratamiento de epilepsia no le impide a usted el poder tener hijos y poder desarrollarse, ¿verdad?, dentro de un marco relativamente normal, siempre y cuando usted siga las indicaciones médicas y tome las precauciones que usted tiene que tomar. Así que de todos esos temitas, ¿verdad?, que sé que son curiosidades o inquietudes que muchas de ustedes o muchos de ustedes podrían tener, estaremos hablando en otros programas en uno de los miércoles. Así que si no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal para que puedas recibir toda esa información, ¿verdad?, que vamos a estar brindando, y comparta el video con otras personas que usted sepa que también tienen la condición y que de alguna manera u otra necesitan ayuda y necesitan información. Pero sobre todas las cosas, nunca deje de soñar. ¿Por qué? Porque cuando menos usted lo espera, el sol vuelve a salir para cada uno de ustedes. Nunca se den por vencido ante la enfermedad. Siempre hay un rayo de luz y hay una esperanza si usted se mantiene siguiendo las indicaciones médicas y confiando en Dios. En mi caso personal, yo diría que esas 2 cosas fueron claves y fundamentales, y el apoyo de mi familia para yo poder superar la condición de la epilepsia y poder entonces encaminar una vida dentro de un marco totalmente normal nuevamente. Así que estaremos hablando sobre eso y otros temas el próximo miércoles. Dios les bendiga.